En un tiempo más antiguo que la memoria de los hombres, antes de que los continentes asumaran las formas que hoy conocemos, existía una tierra legendaria que los sabios llamaron Lemuria. No era un lugar que pudiera ser encontrado en mapas, porque su existencia se deslizaba entre las fisuras del tiempo y el espacio, como un susurro que solo los más receptivos podían escuchar. Las historias más antiguas de Lemuria nos llegan envueltas en velos de misterio. Se dice que era un continente vasto y majestuoso, situado en el corazón del Océano Índico, uniendo con sus costas los territorios de África, Asia y Oceanía. Allí, en esa tierra que parecía surgir directamente de los sueños, los cielos tenían un brillo dorado perpetuo y el aire era tan puro que cada respiración se sentía como una comunión con la esencia misma de la vida. No eran los hombres comunes quienes habitaban esta tierra. Los lemurianos, según los relatos, eran una raza de seres elevados, no solo en inteligencia, sino en espíritu. Se decía que poseían cuerpos físicos, pero también que estaban profundamente conectados con el reino espiritual, capaces de comunicarse con los elementos y de percibir las energías más sutiles del universo. Para ellos, la vida no era una simple existencia, sino una danza infinita entre el alma y la materia, entre lo visible y lo invisible. El conocimiento lemuriano era inmenso, pero también profundamente diferente al que la humanidad moderna persigue. No buscaban dominar la naturaleza ni moldearla según sus deseos. Al contrario, vivían en armonía con ella, escuchando sus ritmos y aprendiendo sus secretos. Los lemurianos creían que cada ser, desde la más pequeña piedra hasta la más majestuosa montaña, tenía un propósito en el gran tapiz de la existencia. Y ellos, como guardianes de esa tierra sagrada, asumían la responsabilidad de proteger y nutrir ese equilibrio. En el centro de Lemuria, según cuentan las leyendas, se alzaban templos de una magnificencia indescriptible. No eran construcciones simples, sino manifestaciones físicas de un profundo entendimiento espiritual. Sus paredes, hechas de cristales vivos que resonaban con las energías del universo, parecían cantar cuando la luz del sol las tocaba. Cada templo estaba dedicado a un elemento esencial: tierra, agua, fuego, aire y espíritu, y servía como un puente entre el mundo físico y los planos superiores. En el templo del agua, los sacerdotes y sacerdotisas podían escuchar los susurros del océano, aprendiendo sus secretos y comprendiendo los ciclos de la vida que fluían a través de él. En el templo del fuego, los guardianes meditaban frente a llamas eternas, entendiendo cómo el calor podía ser tanto destructor como creador. Y en el templo del espíritu, los más sabios de los lemurianos se reunían para comunicarse con las estrellas, descifrando mensajes que llegaban desde los confines del cosmos. La historia de Lemuria no solo es fascinante por lo que era, sino por lo que dejó atrás. Aunque se dice que sus habitantes lograron alcanzar un nivel de conciencia que la humanidad aún no puede imaginar, el destino de esta civilización se volvió incierto. Algo ocurrió, algo que ninguna leyenda puede explicar del todo. En un momento, Lemuria brillaba como un faro de luz en el mundo y al siguiente fue tragada por las aguas, dejando solo fragmentos de su legado. Los textos más antiguos que mencionan a Lemuria son confusos. Algunos hablan de una gran guerra entre Lemuria y otro continente perdido, la Atlántida, una batalla que no se libró con armas, sino con energías poderosas que rompieron el delicado equilibrio del planeta. Otros relatos insinúan que los lemurianos no fueron destruidos, sino que eligieron ascender a un plano superior, abandonando su forma física para convertirse en guías espirituales de la humanidad.
Pero tal vez el misterio más desconcertante de Lemuria no es cómo desapareció, sino por qué sus historias persisten. En culturas de todo el mundo, desde las tradiciones orales de las islas del Pacífico hasta los textos antiguos de Asia, existen relatos que parecen hacer eco de su existencia. ¿Cómo es posible que tantas civilizaciones separadas por vastas distancias cuenten historias tan similares? Algunos creen que Lemuria no se perdió del todo, que dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. A través de los siglos, exploradores, místicos y soñadores han sentido el llamado de Lemuria. No es un llamado que llegue en palabras, sino en emociones. Una sensación de añoranza, como si algo perdido estuviera tratando de ser recordado. Algunos, en sus meditaciones más profundas, afirman haber visto visiones de un lugar que no pertenece ni al pasado ni al presente, un paraíso donde la vida florece en perfecta armonía. Otros creen que Lemuria sigue existiendo en un plano invisible, esperando el momento en que la humanidad esté lista para reencontrarse con ella. Y así, Lemuria permanece, no como un lugar físico que pueda ser encontrado, sino como un faro que guía a quienes buscan algo más allá de lo material. Su misterio no está en los océanos que pudieron tragarla, sino en las preguntas que deja en nuestros corazones. ¿Qué era realmente Lemuria? ¿Por qué desapareció? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña su historia sobre nuestro propio lugar en el universo? Lemuria no era solo un lugar de belleza incomprensible, era también el hogar de una civilización cuya grandeza desafiaba las leyes del tiempo. En las leyendas que sobrevivieron a su hundimiento, se describe a los lemurianos no como simples mortales, sino como seres elevados, profundamente conectados con el universo y las fuerzas primordiales que moldean la existencia. La gloria de Lemuria residía en su capacidad para vivir en completa armonía con la creación, un equilibrio que ninguna civilización moderna ha podido alcanzar. En Lemuria, la vida no era gobernada por jerarquías rígidas ni por estructuras de poder opresivas. La sociedad se organizaba en torno a principios de equilibrio y comunión, tanto entre sus habitantes como con la naturaleza. Los lemurianos vivían en ciudades que no estaban construidas para dominar el paisaje, sino para integrarse con él. Sus hogares estaban hechos de materiales vivos, cristales que captaban la luz y la convertían en energía, madera que respiraba y se regeneraba y piedras que parecían resonar con el pulso de la tierra. Las ciudades se organizaban alrededor de vastos espacios abiertos, donde los habitantes se reunían para compartir conocimientos, celebrar las estaciones y rendir homenaje a los elementos. No había un concepto de riqueza material como lo entendemos hoy. En lugar de eso, la riqueza se medía en términos de conocimiento, contribución al bienestar común y conexión espiritual. La cooperación, no la competencia, era el motor de su desarrollo. Los lemurianos no solo hablaban con palabras. Su forma de comunicación era una mezcla de sonido, vibración y pensamiento. Utilizaban un idioma único, conocido como el lenguaje de las almas, que no solo transmitía significado, sino también emoción, intención y energía. Este lenguaje permitía una comprensión profunda entre los individuos y una conexión más allá de las barreras físicas. En las reuniones, sus voces se alzaban en coros melódicos, generando frecuencias que armonizaban no solo a las personas, sino también al entorno. Este dominio del sonido no solo era un medio de comunicación. Los lemurianos sabían que el universo estaba tejido con vibraciones, y a través del lenguaje de las almas podían interactuar con estas fuerzas invisibles. Los cantos sagrados eran capaces de sanar enfermedades, fortalecer los vínculos entre los elementos y abrir portales hacia planos superiores de existencia. Para los lemurianos, la naturaleza no era un recurso a explotar,
sino una maestra y una compañera. Cada árbol, río y montaña era visto como un ser vivo, con su propia alma y propósito. Los lemurianos entendían que sus vidas estaban entrelazadas con el equilibrio del mundo, y sus prácticas reflejaban esta profunda comprensión. Su agricultura era una muestra de esta relación. No cultivaban la tierra con herramientas toscas ni perturbaban sus ciclos naturales. En lugar de eso, trabajaban en comunión con la energía de las plantas, utilizando sus conocimientos para amplificar los frutos que la naturaleza ya ofrecía. Los campos de Lemuria brillaban con colores vibrantes, llenos de frutas y flores que parecían estar bañadas en luz interior. Se dice que aquellos que probaban los frutos de Lemuria experimentaban no solo el sabor, sino una sensación de conexión con el cosmos. Los animales también compartían un vínculo especial con los lemurianos. En sus tierras no existía la caza ni la domesticación forzada. Los animales se acercaban voluntariamente a los habitantes, como si entendieran que no había peligro. Las aves llevaban mensajes, los felinos eran guardianes espirituales, y los cetáceos, que nadaban en los océanos que rodeaban el continente, eran considerados los portadores de una sabiduría antigua. Los lemurianos creían que los delfines y las ballenas no solo eran inteligentes, sino que también custodiaban secretos sobre los orígenes del mundo. El arte lemuriano no era simplemente decorativo, era una forma de comunicación sagrada. Sus esculturas, pinturas y música estaban impregnadas de significado espiritual y eran utilizadas en rituales para conectar a los habitantes con los planos superiores. Las ciudades de Lemuria estaban adornadas con columnas que parecían fluir como agua, mosaicos que cambiaban de color según la posición del sol, y arcos que resonaban con melodías al ser tocados por el viento. Su tecnología era avanzada, pero no agresiva. Los lemurianos habían descubierto cómo aprovechar las energías naturales del mundo sin dañarlo. Sus fuentes de energía provenían de cristales sagrados, grandes estructuras que actuaban como antenas para captar la energía del universo y distribuirla de manera equilibrada. Estas torres cristalinas no solo iluminaban las ciudades, sino que también creaban campos de protección contra desastres naturales y armonizaban el entorno. También dominaban el uso de portales energéticos que permitían viajar grandes distancias sin necesidad de medios físicos. Estos portales, hechos de anillos de piedra y cristal, se activaban con cantos específicos y permitían que los lemurianos exploraran no solo su continente, sino también otras regiones del mundo e incluso otros planos de existencia. Para los lemurianos, la vida era un viaje constante hacia el autodescubrimiento y la iluminación. Creían que cada individuo tenía una chispa divina, una conexión directa con el origen del universo. En lugar de buscar respuestas fuera de sí mismos, los lemurianos miraban hacia adentro, explorando los vastos paisajes de su conciencia. Los templos eran los centros de esta búsqueda espiritual. Allí, los sacerdotes y sacerdotisas enseñaban a los habitantes cómo meditar profundamente, cómo canalizar la energía de los elementos y cómo trascender las limitaciones de la forma física. Se dice que algunos lemurianos lograron alcanzar un estado de existencia tan elevado que podían disolver sus cuerpos y convertirse en pura energía. Pero incluso en su grandeza, los lemurianos no se veían a sí mismos como seres superiores. Sabían que su conexión con el universo era un regalo, una responsabilidad que debían cumplir como guardianes de la creación. Y aunque alcanzaron un nivel de armonía que parecía indestructible, la fragilidad de este equilibrio era un recordatorio constante de que toda existencia es temporal,
un hilo delicado que puede romperse con facilidad. Aunque Lemuria desapareció bajo las olas hace milenios, sus huellas nunca se borraron por completo. Como una melodía olvidada que de vez en cuando resuena en el subconsciente, el legado lemuriano persiste, escondido en las tradiciones, los sueños y las aspiraciones espirituales de la humanidad. En los rincones más profundos del alma humana, aún vibra la esencia de Lemuria, como si sus habitantes hubieran dejado un fragmento de su ser para guiar a las generaciones futuras. En las islas del Pacífico, donde el océano aún parece susurrar secretos ancestrales, las tradiciones de los pueblos indígenas hablan de una tierra mítica llamada Hawaiki. Este lugar no es solo el hogar original de sus ancestros, sino también un paraíso espiritual, un lugar donde las almas descansan antes y después de la vida. Los relatos polinesios sobre Hawaiki guardan una sorprendente similitud con las descripciones de Lemuria. Una tierra donde la naturaleza y los humanos convivían en armonía perfecta, donde el conocimiento era sagrado y donde el espíritu fluía libremente entre los vivos y los muertos. En el sur de la India, los textos antiguos de los tamiles mencionan Kumari Kandam, un continente sumergido que se extendía hacia el Océano Índico. Según estas leyendas, Kumari Kandam fue el hogar de una civilización avanzada que floreció antes de los primeros imperios conocidos por la historia. Los tamiles creen que su lengua y cultura, una de las más antiguas del mundo, son herederas directas de este lugar perdido. Incluso en los textos védicos de la India y las antiguas tradiciones espirituales del Tíbet, se encuentran referencias a un continente sagrado donde los sabios de épocas remotas aprendieron los secretos del universo. Estos relatos, aunque dispersos, parecen converger en una misma idea. Lemuria, o como la llamaran las distintas culturas, no era solo un lugar físico, sino una cuna espiritual cuya esencia se extendió a través de los océanos y los siglos. Algunos creen que ciertas comunidades humanas actuales son descendientes directos de los lemurianos. En las tribus indígenas de América, los chamanes hablan de la conexión entre los elementos y los humanos, una enseñanza que recuerda la filosofía lemuriana. Las ceremonias que honran a la Madre Tierra, el Padre Cielo y el Espíritu del Agua son ecos de un conocimiento transmitido a lo largo de generaciones. Los aborígenes australianos, por ejemplo, tienen una conexión espiritual única con su tierra, basada en el concepto del tiempo del sueño. Según sus creencias, el mundo fue creado por los ancestros espirituales, quienes caminaron por la tierra dejando señales y enseñanzas. Este caminar entre los mundos recuerda las prácticas lemurianas de interactuar con los planos invisibles. En el Océano Pacífico, los isleños afirman que las ballenas y los delfines son los guardianes de un conocimiento perdido. Según sus relatos, estos animales, que los lemurianos consideraban aliados sagrados, aún custodian secretos sobre el pasado de Lemuria. Sus cantos, que viajan miles de kilómetros bajo el agua, serían mensajes codificados, fragmentos de una memoria que el océano se rehúsa a olvidar. Aunque Lemuria se hundió físicamente, muchos afirman que su espíritu permanece accesible en los sueños. En todo el mundo, personas de diferentes culturas han reportado visiones de un lugar que nunca han visitado, pero que sienten profundamente familiar. Un paraíso donde los árboles parecen brillar con una luz interna, donde las aguas cantan al fluir y donde el aire vibra con una energía que trasciende las palabras. Estos sueños no son meras fantasías. Los místicos creen que representan un acceso a la memoria colectiva de la humanidad, un archivo invisible que guarda las experiencias de todos los tiempos. En los sueños de Lemuria, algunos encuentran consuelo, otros respuestas, y muchos
un anhelo inexplicable de regresar a un hogar perdido. Los meditadores avanzados y los buscadores espirituales también afirman haber sentido la presencia de Lemuria durante estados de conciencia alterada. A través de prácticas de meditación profunda, aseguran haber visto paisajes de una belleza indescriptible, escuchado coros de voces que no pertenecen a este mundo y sentido una paz tan completa que desafía la comprensión. Estas experiencias fortalecen la creencia de que Lemuria sigue existiendo en un plano más allá de lo físico, un lugar al que solo los corazones y las mentes abiertas pueden acceder. Aunque gran parte de la conexión con Lemuria es intangible, algunos rastros físicos también parecen corroborar su existencia. En el fondo del Océano Índico, los exploradores han encontrado estructuras submarinas que desafían toda explicación convencional. Enormes plataformas de piedra, columnas talladas y patrones geométricos han sido descubiertos en profundidades que sugieren que estas construcciones son mucho más antiguas que las civilizaciones conocidas. En ciertas regiones del mundo, cristales antiguos con inscripciones desconocidas han desconcertado a los científicos. Algunos creen que estos cristales podrían ser reliquias de Lemuria, dispositivos diseñados para almacenar información y energía. Según los místicos, estos artefactos emiten vibraciones que pueden activar recuerdos ocultos o incluso despertar habilidades espirituales en quienes entran en contacto con ellos. El legado más importante de Lemuria, sin embargo, no está en los artefactos ni en los relatos dispersos, sino en las lecciones que ofrece a la humanidad actual. En un mundo donde la tecnología y el materialismo parecen separar al hombre de la naturaleza, Lemuria nos recuerda que la verdadera grandeza reside en el equilibrio. No se trata de dominar el entorno, sino de comprender que somos parte de un todo mayor, un tejido donde cada hilo es esencial. Los lemurianos vivieron sabiendo que el universo no era un recurso a explotar, sino un misterio a respetar. Su conexión con los elementos y su capacidad para vivir en armonía con ellos es una enseñanza que, aunque olvidada por mucho tiempo, parece resurgir en los movimientos modernos de sostenibilidad y espiritualidad. Tal vez Lemuria no desapareció del todo. Tal vez su esencia fue sembrada en los corazones humanos, esperando el momento adecuado para florecer. La gloria de Lemuria, tan radiante como los cristales que adornaban sus templos, comenzó a desmoronarse en un proceso que pocos lemurianos comprendieron en su totalidad. La caída del continente no fue solo un desastre físico, sino un acontecimiento cargado de simbolismo, una lección cósmica sobre el equilibrio y la interdependencia de todas las cosas. Los eventos que llevaron al hundimiento de Lemuria no fueron repentinos. Fueron el resultado de una danza de fuerzas naturales y espirituales que tras eones de equilibrio se desequilibraron fatalmente. Mucho antes de que las tierras comenzaran a hundirse, los lemurianos más sabios sintieron que algo estaba cambiando. Las señales llegaron primero a los templos dedicados a los elementos. En el templo del agua, los ríos dejaron de cantar sus melodías y el mar se volvió inquieto, con mareas que no seguían los patrones usuales. En el templo del fuego, las llamas eternas comenzaron a chisporrotear y en ocasiones a apagarse sin razón aparente, como si algo estuviera drenando su vitalidad. El viento, siempre lleno de susurros y secretos, enmudeció. Los guardianes del templo del aire no podían escuchar las voces del cielo, como si una barrera invisible hubiera caído entre ellos y los reinos superiores. Los árboles más antiguos del templo de la tierra comenzaron a marchitarse, un fenómeno inaudito en una tierra donde la naturaleza había florecido durante milenios.
Finalmente, en el templo del espíritu, los sacerdotes y sacerdotisas, quienes eran los mediadores entre Lemuria y los planos cósmicos, empezaron a recibir visiones fragmentadas y caóticas. Había algo que venía, pero su forma exacta permanecía envuelta en sombras. Durante eones, los lemurianos habían mantenido un delicado equilibrio entre lo material y lo espiritual. Este equilibrio dependía no solo de sus rituales y prácticas, sino de su intención colectiva de vivir en armonía con el universo. Sin embargo, a medida que los siglos pasaron, algunas facciones dentro de Lemuria comenzaron a desear más. No buscaban más riquezas materiales, pues el concepto de posesión era ajeno a su cultura, sino un conocimiento que iba más allá de lo permitido. Un grupo de sabios, conocidos como los buscadores de la esencia, comenzó a experimentar con energías que estaban más allá de su comprensión. Creían que podrían alcanzar un estado de iluminación absoluta, no solo como individuos, sino como civilización. Para ello, intentaron acceder a las fuerzas primordiales del universo, aquellas que mantenían unidas las estrellas y los mundos. Sin embargo, en su búsqueda, rompieron barreras que nunca debieron ser tocadas. El tejido energético que sostenía Lemuria comenzó a fracturarse. La armonía que había protegido al continente durante milenios se debilitó, y las fuerzas naturales que antes eran aliadas de los lemurianos comenzaron a responder con caos. Los terremotos, desconocidos hasta entonces, sacudieron la tierra. Los volcanes, dormidos durante eras, despertaron con furia. Las mareas crecieron hasta formar olas que arrasaron las costas, llevándose aldeas enteras. En una noche que se recuerda como la hora oscura, el cielo de Lemuria se cubrió de nubes negras y el aire mismo pareció detenerse. Los sabios y guardianes se reunieron en los templos buscando una solución. Pero incluso en esos momentos de desesperación, las visiones que recibían eran confusas y fragmentadas. Algunos comenzaron a comprender que esto no era solo un desastre físico, sino un juicio espiritual, una consecuencia inevitable de sus acciones. Se dice que, en los últimos días de Lemuria, los cristales que adornaban sus templos comenzaron a resonar con un sonido extraño. Un lamento profundo que parecía provenir del corazón de la tierra. Los habitantes se reunieron en las plazas, cantando en el lenguaje de las almas, tratando de calmar a los elementos y restaurar el equilibrio perdido. Sin embargo, la fractura era demasiado grande y las fuerzas desatadas estaban más allá de su control. La tierra comenzó a romperse bajo sus pies. Grandes grietas se abrieron en el suelo, tragándose edificios y bosques enteros. Las montañas se derrumbaron y el océano, como si respondiera a un llamado desconocido, se levantó en gigantescas murallas de agua que engulleron el continente. En medio del caos, los sabios más antiguos tomaron una decisión. Comprendieron que Lemuria estaba condenada, pero su conocimiento no debía perderse. En una última ceremonia se reunieron en el templo del espíritu, llevando consigo los cristales sagrados que contenían los secretos de su civilización. Allí, canalizaron toda su energía en un ritual destinado a preservar la esencia de Lemuria. Los relatos dicen que durante este ritual, una luz cegadora emanó del templo, iluminando el cielo y el océano. Fue una ofrenda final, un sacrificio para enviar su sabiduría a las estrellas y sembrar fragmentos de su espíritu en la conciencia de la humanidad. En ese momento, el continente comenzó a hundirse rápidamente, hasta que solo quedaron las olas, cubriendo lo que una vez fue el corazón de una civilización gloriosa. Cuando el cataclismo terminó, Lemuria había desaparecido por completo. Los océanos se calmaron y el cielo recuperó su claridad. Sin embargo, el mundo ya no era el mismo. Los sobrevivientes, pocos y dispersos, huyeron a otras tierras,
llevando consigo fragmentos de su conocimiento y sus historias. Se convirtieron en los portadores de una herencia espiritual que eventualmente influiría en las culturas de todo el mundo. Pero Lemuria no se perdió del todo. En los cristales del fondo del océano, en las energías que fluyen a través de los vientos y las aguas, su espíritu permanece. Los místicos creen que Lemuria no fue destruida, sino transformada. Su esencia vive en un plano más elevado, esperando el momento en que la humanidad esté lista para redescubrir su legado. Lemuria, aunque perdida para siempre en el océano, nunca dejó de ser parte de la historia del mundo. Como un faro invisible, su legado sigue iluminando a quienes buscan respuestas en las sombras del tiempo. Aunque su suelo ya no es pisado por los mortales, los rastros de su grandeza persisten, ocultos en las profundidades de los océanos, en las tradiciones de las culturas ancestrales y en el alma de la humanidad misma. Cuando el cataclismo consumió Lemuria, las fuerzas desatadas no solo destruyeron su continente, sino que fragmentaron su esencia en innumerables pedazos, enviándolos al mundo como semillas en el viento. Algunos fragmentos eran físicos, cristales tallados con símbolos que ningún idioma moderno puede descifrar. Herramientas que desafían el entendimiento tecnológico y estructuras sumergidas que parecen ser testimonios silenciosos de una civilización olvidada. En el Océano Índico, exploradores submarinos han descubierto enormes plataformas de piedra que se asemejan a calles y plazas sumergidas. Columnas erosionadas por las corrientes, pero perfectamente alineadas, emergen del lecho marino como si esperaran pacientemente a que alguien descifre su propósito. Algunos arqueólogos creen que estas estructuras podrían ser los cimientos de Lemuria, aunque sus orígenes siguen siendo objeto de debate. Más intrigantes aún son los cristales que ocasionalmente aparecen en cuevas remotas o entre las reliquias de culturas antiguas. Estos cristales, cargados con energías misteriosas, son considerados por los místicos como fragmentos del conocimiento lemuriano. Se dice que al sostener uno de estos cristales, las personas experimentan visiones de paisajes desconocidos, sienten una calma inexplicable o incluso escuchan ecos de cantos que parecen provenir de otra era. Mientras que los fragmentos físicos de Lemuria permanecen ocultos en su mayoría, su herencia espiritual encontró un hogar en las culturas indígenas del mundo. Desde las islas del Pacífico hasta las montañas de Sudamérica, las tradiciones y mitos de los pueblos antiguos contienen pistas que parecen provenir directamente de Lemuria. En las islas del Pacífico, los polinesios hablan de Hawaiki, un paraíso perdido que muchos consideran una representación de Lemuria. Sus ceremonias, centradas en la armonía con la naturaleza y el respeto por los elementos, reflejan las mismas enseñanzas que los lemurianos practicaron en su apogeo. Los bailes y cantos tradicionales, transmitidos de generación en generación, no son solo expresiones culturales, sino también rituales que resuenan con las energías del mundo, como lo hacían los antiguos cánticos lemurianos. En las selvas de Sudamérica, las tribus amazónicas describen una tierra sagrada que se perdió bajo las aguas, pero cuya esencia permanece en los espíritus de la naturaleza. Sus chamanes, quienes se consideran guardianes de este conocimiento, afirman que durante sus trances acceden a una red invisible que conecta todas las cosas. Una red que los lemurianos llamaban el tejido universal. En el sur de la India, los relatos sobre Kumari Kandam, otro continente perdido, incluyen referencias a tecnologías avanzadas, conocimientos espirituales y una sociedad que vivía en armonía con la naturaleza. Los tamiles, quienes consideran a Kumari Kandam como su tierra ancestral, creen que su lengua y sus tradiciones son un eco directo de ese mundo perdido.
Tal vez el aspecto más poderoso del legado de Lemuria no está en sus artefactos físicos ni en los mitos que inspiró, sino en su impacto espiritual. Para los lemurianos, la vida era un equilibrio perfecto entre lo material y lo espiritual, y esta filosofía se filtró en la conciencia colectiva de la humanidad. En los movimientos modernos que abogan por la sostenibilidad, el respeto por la naturaleza y la búsqueda de una conexión espiritual más profunda, se puede sentir el eco de Lemuria. Los místicos y buscadores espirituales afirman que el espíritu del continente perdido no desapareció, sino que se transformó en una presencia sutil, una guía que susurra a aquellos que están dispuestos a escuchar. Los sueños son una de las formas en que Lemuria se comunica con el mundo moderno. Muchas personas reportan visiones recurrentes de un lugar que nunca han visto, pero que sienten profundamente familiar. Playas de arena dorada que brillan con una luz interna, templos de cristal rodeados por bosques interminables y cielos que parecen cantar con cada amanecer. Estas visiones, dicen los místicos, no son casuales, sino un recuerdo colectivo que la humanidad lleva en su interior, una memoria de una época en la que éramos uno con el universo. El legado de Lemuria no es solo un recordatorio del pasado, sino también una advertencia y una esperanza para el futuro. La historia de Lemuria, con toda su grandeza y su trágica caída, es un espejo de nuestra propia civilización. En su búsqueda por alcanzar niveles más altos de conocimiento y poder, los lemurianos rompieron el equilibrio que los sostenía. Su destino, aunque doloroso, no fue en vano, pues dejó una lección para quienes desean escuchar. Hoy, cuando la humanidad enfrenta desafíos globales como el cambio climático, la degradación ambiental y la desconexión espiritual, Lemuria resurge como una inspiración. Su legado nos invita a recordar que no somos dueños de la Tierra, sino parte de un todo mayor. Nos enseña que el verdadero progreso no está en conquistar el mundo, sino en aprender a vivir en armonía con él. Los soñadores y visionarios de nuestro tiempo hablan de un renacimiento espiritual, un despertar en el que la humanidad redescubre su conexión con la naturaleza y el cosmos. Tal vez, en ese despertar, Lemuria volverá a surgir, no como un continente físico, sino como una idea, una guía para construir un mundo donde lo espiritual y lo material se equilibren una vez más. En el silencio de las profundidades oceánicas, en el canto del viento y el murmullo de los ríos, Lemuria sigue llamando. No con palabras, sino con sensaciones, un anhelo de algo perdido, una nostalgia que no puede explicarse con lógica. Tal vez no necesitemos encontrar el continente perdido, porque Lemuria nunca nos dejó del todo. Vive en cada acto de bondad, en cada esfuerzo por proteger la vida, en cada intento de encontrar significado en un mundo caótico. Lemuria no es solo un recuerdo, es un faro, una promesa de lo que podemos ser cuando abrazamos nuestra verdadera naturaleza como guardianes del equilibrio universal. Lemuria no es solo una historia sobre un continente perdido, es un reflejo de las aspiraciones, los errores y el potencial de la humanidad. En su apogeo fue una civilización que alcanzó un equilibrio casi perfecto con la naturaleza, un equilibrio que la hizo florecer como ningún otro pueblo conocido. Pero en su caída dejó un eco que sigue resonando en el corazón de quienes buscan comprender los misterios de nuestra existencia. La desaparición de Lemuria no fue solo un evento físico, fue una advertencia. Los lemurianos, con todo su conocimiento y conexión espiritual, olvidaron una verdad fundamental, que el poder no es un fin en sí mismo y que incluso las intenciones más puras pueden convertirse en desequilibrio si no se practican con humildad y respeto.
En su afán por trascender los límites de su mundo, rompieron el delicado tejido que los sostenía, y esa ruptura llevó al colapso de su hogar. En muchos sentidos, la historia de Lemuria refleja el camino que la humanidad moderna está recorriendo. Hemos alcanzado niveles extraordinarios de conocimiento y tecnología, pero a menudo a costa del entorno que nos sustenta y de nuestra conexión espiritual con el cosmos. Al igual que los lemurianos, hemos comenzado a sentir las fracturas en nuestro propio equilibrio, cambios climáticos, pérdida de biodiversidad y una creciente desconexión entre el hombre y la naturaleza. Lemuria nos recuerda que todo está interconectado, que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto en el todo. La lección de su caída no es un simple lamento por lo perdido, sino una invitación a reflexionar sobre cómo podemos aprender de sus errores y construir un futuro más armonioso. La verdadera grandeza de Lemuria no residía en su tecnología avanzada ni en su conocimiento espiritual, sino en su capacidad para vivir en equilibrio con el universo. Los lemurianos entendían que la vida no es una lucha por dominar, sino una danza en la que cada paso debe estar en armonía con los demás. Sabían que la naturaleza no es un recurso a explotar, sino una maestra que nos guía con paciencia y sabiduría. Esta lección es más relevante que nunca en el mundo moderno. En una era de sobreexplotación y consumo desmedido, Lemuria nos inspira a buscar un equilibrio perdido. Nos recuerda que la verdadera prosperidad no está en acumular riquezas materiales, sino en construir una relación sostenible y respetuosa con el mundo que nos rodea. Más allá de sus advertencias, Lemuria también nos ofrece esperanza. Su legado espiritual, transmitido a través de los mitos, los sueños y las tradiciones indígenas, es un faro que ilumina el camino hacia un futuro más consciente. Los lemurianos creían que cada ser humano tiene una chispa divina, una conexión intrínseca con el universo. Esta creencia, aunque perdida en gran parte de la humanidad moderna, sigue viva en aquellos que buscan respuestas más allá de lo material. En cada acto de bondad, en cada esfuerzo por proteger la vida y en cada intento de comprender nuestra interconexión con el cosmos, el espíritu de Lemuria resurge. No es un lugar al que podamos regresar físicamente, pero es un estado de ser que podemos redescubrir. Lemuria nos recuerda que la espiritualidad no es un escape de la realidad, sino una forma de vivir en ella con mayor profundidad y propósito. La lección final de Lemuria es tanto una reflexión como un llamado. No basta con recordar su historia, debemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Esto significa actuar con conciencia, cuidar el mundo que habitamos, y buscar el equilibrio no solo entre nosotros y la naturaleza, sino también entre nuestras propias ambiciones y nuestro espíritu. El renacimiento de Lemuria no ocurrirá en un mapa, sino en el corazón de cada persona que elija vivir de acuerdo con sus valores. En cada decisión que tomamos para proteger la tierra, en cada momento que dedicamos a escuchar a la naturaleza y en cada esfuerzo por reconectar con nuestra esencia espiritual, Lemuria renace, no como un continente, sino como una idea transformadora. Lemuria no se perdió por completo. Vive en el murmullo de los océanos, en los susurros del viento y en el fuego eterno de la imaginación humana. Es una prueba de que incluso lo más glorioso puede caer, pero también de que las ideas y las lecciones trascienden el tiempo y el espacio. Al mirar hacia el futuro, recordemos la historia de Lemuria no solo como un mito, sino como una guía, porque en su ascenso y su caída, Lemuria nos mostró lo que somos capaces de lograr cuando vivimos en armonía y lo que podemos perder cuando olvidamos quiénes somos realmente.
En última instancia, su lección no es de desesperación, sino de esperanza. La esperanza de que podemos redescubrir nuestra conexión con el universo y crear un mundo que refleje la grandeza perdida de Lemuria. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.